Voy a hablarles hoy sobre una valiosa herramienta, la autoevaluación, que en algunos contextos ha sido descuidada. Y la autoevaluación es tanto un derecho como un compromiso de la comunidad educativa y un derecho que tienen los estudiantes, no siempre administrado de la forma que debería ser. Aquí en el ejercicio de autoevaluación voy a iniciar por decirle que la autoevaluación de los estudiantes, de nuestros estudiantes, es un derecho entonces y un proceso de valoración integral de sí mismo que permite la formación en la responsabilidad y la honestidad, porque cada estudiante a partir de unos criterios definidos ofrece su propia valoración, la cual cada profesor respeta y mantiene tal cual la dicta el estudiante. ¿Y esto por qué lo estoy diciendo? Que conozco numerosos casos, ejemplos de colegas, tanto en el ámbito escolar como universitario, que influyen directamente sobre la autoevaluación de sus estudiantes. Eso no es ético, no es correcto, porque entonces dejaría de ser una autoevaluación para volverse una heteroevaluación camuflada. Entonces necesitamos ser conscientes de que así como existen calificaciones del profesor hacia el estudiante, también existen valoraciones entre todos nosotros y existen valoraciones que son solo del estudiante y es de la que hoy les estoy hablando y se llama autoevaluación. La autoevaluación es parte del proceso de evaluación, es decir, es un componente, un momento. La autoevaluación permite que cada estudiante aprenda a evaluarse a sí mismo, juzgue su disciplina de estudio y trabajo, valore su cumplimiento y sus propios logros. ¿Qué sucede entonces con la autoevaluación? La autoevaluación debe conducir a la formación entonces integral de un estudiante. Si nosotros solamente evaluamos el componente cognitivo, entonces la parte humanística quedaría por fuera, porque una evaluación que no forme y de la cual no aprendan todos los actores que están involucrados en ella de manera multidimensional, pues es incompleta, es improcedente para, para cualquier nivel educativo en el que esté. Toda vez que en este periodo escolar, ¿verdad? En cualquier periodo escolar que esté el niño, básica, primaria, secundaria, preescolar, educación media, prepa, como se le llame en los diversos contextos de América Latina, siempre debe estar al servicio de los protagonistas del proceso de enseñanza, los niños, niñas, jóvenes y adultos. Al afirmar que la evaluación forma, estamos haciendo referencia a lo intelectual y a lo humano, entonces. La experiencia de autoevaluarse es fundamental en el contexto educativo porque permite a cualquier sujeto mejorar sus vivencias consigo mismo y con los otros, además de aportarle conocimientos sobre su propio proceso de aprendizaje. Bien, en todo proceso de autoevaluación, hago un paréntesis, esto es basado en una serie de investigaciones que he hecho por más de 30 años sobre procesos de evaluación. En todo proceso de evaluación les puedo decir hoy con tal convicción, usted puede realizar un proceso de autoevaluación bien fundamentado si atiende 5 dimensiones. Y esa primera dimensión de la autoevaluación está relacionado con el dominio de un saber, con el conocimiento. Pero necesitamos que sea el mismo estudiante que haga un ejercicio de introspección, un ejercicio metacognitivo en el que él mismo se pregunte hasta dónde yo domino las diversas temáticas que he estudiado con mi profesor. Bien, esa segunda dimensión es la responsabilidad. Y es que hay una gran diferencia entre ser responsable e irle bien en los estudios. Alguien dirá, no, es que todo niño que es responsable le va bien en los estudios. No, porque recuerden que existen diversos potenciales cognitivos, diversas intenciones, dinámicas, estrategias y procedimientos y videos que tiene el niño en la cabeza para aprender. Por ejemplo, si vamos a hablar de potencial cognitivo, hay niños que por más que le dedican tiempo al estudio de un área, no les va bien. Es decir, pueden tener disciplina de estudio, pueden dedicarle mucho trabajo y entrega a su estudio e incluso entregar puntualmente sus trabajos y no irles bien. Por eso esa segunda dimensión hay que tenerla en cuenta en un proceso de autoevaluación. Una autoevaluación que solo se queda en preguntarle al niño, ¿tú sabes o no sabes? A ver, es improcedente, no debería existir. Una tercera dimensión de la autoevaluación es la interacción con el profesor. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos que el niño sea consciente de
su responsabilidad de su papel social y emocional con su docente. Es decir, hasta dónde yo como estudiante respeto, soy amable, atiendo en clase, en fin, y le colaboro al docente en que la clase funcione. La interacción con los compañeros es la cuarta dimensión que propongo. Respeto, inclusión, buen trato, amabilidad hacia sus compañeros, respeto a la diversidad cultural, a la identidad sexual. Todo eso es importante evaluárselo a un estudiante en todas las áreas, porque eso va a permitir que él tome conciencia de su papel en el mundo, de que no va a una institución educativa o no se forma en su casa solo desde lo cognitivo. Sé muchas cosas y me estoy llenando de conocimiento. No, sino que además es un sujeto social y es un sujeto de derechos y deberes y es un sujeto que así como quiere que lo respeten, él necesita darle respeto a sus mayores, a su profesor, a sus padres de familia y a sus pares, a sus compañeros. Una quinta dimensión que jamás debe quedar por fuera es la interacción con el entorno, es decir, naturaleza, normas, ideologías, relación con personas, recursos, objetos, instrumentos de trabajo. No solo hay que aprender a respetar a las personas, a valorarlas, también hay que aprender a tener una ética del cuidado, respetar los recursos, los objetos, las cosas que nos rodean, los mismos instrumentos y materiales de trabajo. Bien, veamos entonces unos ejemplos, un ejemplo de cómo funciona un instrumento de autoevaluación. Pero antes, recordemos cuáles son esos desempeños que jamás deben quedar por fuera en una autoevaluación. Uno es el desempeño relacionado con el conocer, saber conocer. Otro es el del saber hacer. Otro es del saber pensar. Otro es del saber innovar y otro es del saber ser sentir. No estoy de acuerdo con limitar todo el discurso de la competencia a 3 tipos de desempeño. Saber, hacer y ser. Lo que no está explícito en el ámbito educativo no existe, y mucho menos en los pros de evaluación. Así que necesitamos que quede explícito. Saber conocer, saber hacer, saber pensar, innovar y ser sentir. Solo así podremos hablar de un proceso de autoevaluación integral multidimensional. Veamos un ejemplo de un instrumento. Podría mostrarle cientos de instrumentos, pero para no alargar esta explicación que he decidido que sea corta, voy a quedarme en un instrumento que es integral. ¿Listo? Que sería este. Contiene las 3 competencias básicas, cognitivas, laboral y ciudadana, y contiene los 5 desempeños que jamás deben quedar por fuera, que es el conocer, el pensar, el hacer, el innovar y el ser mejor persona y sentir la vida. Veámoslo en detalle. Veamos en la primera parte, es decir, la del conocimiento. Comprendo las temáticas en estudio. ¿Ven? Alguien dirá, ¿por qué está redactado así? ¿Y por qué no se redacta comprende, realiza o comprensión? Porque yo no puedo redactar en impersonal algo que lo estoy haciendo yo mismo. Es el niño enfrentado a sí mismo. Está haciendo un ejercicio de reflexión, de introspección y de metacognición consigo mismo en el que él necesita ser consciente de lo que se está evaluando está en relación con él y con el entorno. Entonces, por eso la redacción que sugiero y recomiendo más acertada es comprende, no comprende. Porque si redactamos comprende, quiere decir que es un sujeto que está redactándole la autoevaluación a él. No, es el niño el que se está preguntándose a sí mismo, el adolescente, el joven. Comprendo las temáticas en estudio. Entonces ahí estoy en qué dimensión, en la dimensión cognitiva. Estoy en el conocimiento. Estamos valorando su conocimiento. Explico con mis propias palabras los diversos contenidos abordados. Puede que haya aprendido de memoria muchas cosas, pero cuando le toca con naturalidad expresar con sus propias palabras, como que no lo hace tan bien. ¿Ven? Es una valoración diferente. Seguimos en la primera dimensión, cognitiva. Analizo con argumentos fundamentados, basándome en las diversas temáticas abordadas. Sigo en la dimensión del conocimiento. Vámonos a la segunda dimensión, a la que tiene que ver con la responsabilidad. Dedico suficiente tiempo al estudio y desarrollo de los diferentes compromisos. ¿Ven? Esto es un desempeño basado en la responsabilidad. Me esmero por profundizar en las diversas temáticas en estudio. Esto es responsabilidad. Soy puntual con la entrega de tareas, trabajo y materiales de clase. Eso es responsabilidad. Me preparo, participo, escucho y respeto. Vámonos a una tercera dimensión,
es decir, la interacción con profesor. Mi relación con el profesor es respetuosa, amable, acato las indicaciones que me da. ¿Qué profesor no va a querer que al estudiante en la autoevaluación se le pida, se le pregunte si está siendo consciente en su buen trato hacia el docente? Entonces, por eso esto no puede quedar fuera dentro de una autoevaluación. Es un componente esencial. Y si vamos a hablar de una educación multidimensional, si vamos a hablar de una autoevaluación integral, pues la interacción con profesor no puede quedar por fuera. Aquí la estoy llamando como la tercera dimensión. Soy consciente de la gran responsabilidad que tiene el profesor en mi proceso de formación. Por tanto, contribuyo al excelente ambiente y clima de enseñanza-aprendizaje. ¿Ven? Sigo en la tercera dimensión. Ahora vámonos para esa cuarta dimensión de la autoevaluación. Demuestro hábitos de cortesía, respeto y buen trato por mis compañeros, promoviendo la armonía en la clase. ¿Ven? Eso es interacción con sus compañeros. ¿Qué pasa con la interacción con el entorno? Cuido y aprecio el entorno y el medio ambiente, promoviendo el orden y la limpieza. Otro ejemplo, evidencio respeto por las diversas representaciones culturales, origen, color, apariencia física, limitaciones, identidad sexual, ideología y creencia. ¿Listo? Hasta aquí he expuesto las diversas dimensiones de un proceso de autoevaluación. Entonces, tenemos que en un proceso de autoevaluación influyen en esencia cuántas dimensiones o cuántos componentes. 5. Conocimiento, responsabilidad, interacción con el profesor, interacción con el estudiante, interacción con el entorno.